La joven llegó a casa, entró en su departamento y de un momento a otro, desapareció sin dejar rastro. Los investigadores iniciaron la búsqueda de inmediato y muy pronto se toparon con hechos escalofriantes que estremecieron a toda la comunidad. A medida que el enredo del caso se desenvolvía, los agentes fueron armando pieza por pieza el rompecabezas, hasta dar con una verdad que no solo sacudió a quienes conocían a la víctima, sino que indignó profundamente a todos los que seguían de cerca la historia. Rachel Anderson nació el 28 de enero de 1994 en la pequeña ciudad de Warren, en el estado de Ohio. Era la hija mayor de la familia y, desde que llegó su hermano menor, asumió un papel de apoyo y responsabilidad, ayudando a sus padres en el cuidado del niño. Desde muy joven se destacó en diversas actividades escolares. Formó parte de los equipos de fútbol y voleibol, y también se integró en agrupaciones donde la disciplina y el compromiso eran fundamentales. Su carácter compasivo y su sensibilidad hacia el dolor ajeno moldearon sus aspiraciones profesionales. En la preparatoria, Rachel descubrió que deseaba dedicarse a una labor poco común para alguien de su edad: trabajar como organizadora en una funeraria. La idea de acompañar a las familias en momentos de pérdida le resultaba significativa, pues sentía un genuino deseo de aliviar, aunque fuera un poco, el peso de la tristeza. Con esa convicción, se inscribió en un programa especializado. Allí demostró ser una de las estudiantes más destacadas de su generación, gracias a su disciplina y entrega. Tras concluir sus estudios, Rachel se trasladó a Cincinnati para perfeccionar su formación en un colegio especializado, y en 2017 dio un paso decisivo: mudarse a Columbus. Su preparación académica le abrió rápidamente las puertas de una funeraria local, donde comenzó su periodo de prácticas. Desde el primer día dejó una impresión imborrable. La dirección quedó sorprendida por su dedicación y ética, al grado que le insinuaron la posibilidad de ofrecerle un puesto permanente una vez concluida la pasantía. Rachel, por su parte, se sintió profundamente conectada con el lugar. Llegó a confesar a sus seres queridos que deseaba permanecer allí el resto de su vida. Con optimismo, rentó un pequeño departamento en un tranquilo suburbio de Columbus, disfrutando del ambiente sereno que le ofrecía su nuevo hogar. Se encontraba en una etapa de expectativas, aguardando el cierre de su periodo de prácticas y, al mismo tiempo, anticipando la llegada de su cumpleaños número 24. Su hermano menor, John, quería hacer de esa ocasión un recuerdo especial. Decidió organizarle una fiesta de cumpleaños. Para ello, contactó a un matrimonio amigo que aceptó prestar su casa. Además, convocó a un reducido grupo de amistades cercanas. John aún vivía en su ciudad natal, pero viajó hasta Columbus un día antes de la celebración para estar al lado de su hermana. Se hospedó en el departamento de Rachel, y debido a que ella tenía compromisos laborales, le entregó su llave principal. El único duplicado de emergencia lo guardaba una amiga de confianza, por lo que Rachel dependía de su hermano para poder ingresar a su vivienda. La fiesta se planificó para la tarde del 27 de enero, es decir, un día antes del cumpleaños de Rachel. La joven, entusiasmada, se despidió de sus compañeros de trabajo con la ilusión de pasar una velada inolvidable con quienes más quería, sin imaginar que aquel día marcaría el inicio de un misterio perturbador. Rachel era conocida entre sus amigos por su carácter afable y su disposición constante a ayudar. Tenía una personalidad alegre, pero también un profundo sentido de responsabilidad. Para ella, cada detalle de la vida cotidiana debía ser tomado en serio. Esa combinación de compromiso y calidez la convertía en alguien muy querida en su entorno, lo cual explica la expectativa con la que todos aguardaban la reunión organizada por John. En esos días previos a su cumpleaños, Rachel había mostrado señales de entusiasmo poco habituales. Sus colegas de la funeraria la habían visto especialmente radiante, lo que contrastaba con el ambiente sombrío en el que solía desenvolverse. La proximidad de una nueva etapa en su vida parecía infundirle una energía distinta, como si algo dentro de ella presintiera que el futuro le deparaba grandes cambios. Lo que nadie sospechaba era que, detrás de ese aire de normalidad y celebración, se tejía una trama siniestra que pronto saldría a la luz. Los hilos de un destino cruel aguardaban, y Rachel estaba a punto de convertirse en el centro de una historia que llenaría de temor y desconcierto a todo un vecindario. Después del trabajo, Rachel se dirigió a la casa de sus amigos, donde celebraron con alegría su cumpleaños número 24. La reunión se prolongó hasta altas horas de la noche, por lo que ella y su hermano John decidieron quedarse a dormir allí mismo. A la mañana siguiente regresaron al departamento de Rachel, y poco después, John emprendió el viaje de vuelta a su ciudad. Fue entonces cuando, ya de camino, descubrió con sorpresa que había olvidado entregarle a su hermana la llave principal de su hogar. Preocupado, John la llamó de inmediato. Rachel le respondió que no había problema,
pues planeaba recoger la llave de repuesto que había dejado en casa de la pareja amiga donde habían celebrado la fiesta. Sin embargo, al contactar a los dueños de la vivienda, se enteró de que estaban de camino hacia otra ciudad para llevar de regreso a algunos invitados, y que regresarían hasta el anochecer. Rachel decidió esperar y pasar primero a su trabajo. Horas más tarde, cerca de las 7 de la tarde, finalmente recogió la llave, se despidió de ellos y emprendió el camino hacia su departamento. Durante el trayecto, llamó a su madre y conversaron durante unos 10 minutos, una charla que, sin que nadie lo supiera, sería una de sus últimas comunicaciones. La mañana siguiente, Rachel debía presentarse en la funeraria, pero nunca llegó. Para sus compañeros fue un hecho desconcertante. La joven era puntual, comprometida y entregada a su labor. No existían antecedentes de retrasos, y solía llegar incluso antes de lo previsto. La ausencia encendió de inmediato las alarmas. Alrededor del mediodía, el gerente decidió enviar a un empleado para verificar qué sucedía. Considerando que Rachel acababa de celebrar su cumpleaños, algunos pensaron que quizás se había desvelado demasiado y se había quedado dormida. Sin embargo, prefirieron asegurarse de que estuviera bien. Al llegar, el compañero golpeó varias veces la puerta, pero nadie respondió. Fue entonces cuando se topó con el administrador del complejo habitacional y le pidió abrir el departamento. El hombre se negó, explicando que legalmente necesitaba autorización del inquilino o una orden judicial. Desesperado, el colega buscó otra forma de comprobar si todo estaba en orden. Al asomarse por la ventana de la sala, percibió algo extraño. Sobre la mesa ardía una vela encendida. La combinación del silencio absoluto en el interior y la presencia de aquella vela levantó serias sospechas. ¿Habría salido Rachel dejando una flama prendida? Esa posibilidad parecía poco coherente con su carácter responsable. Ante la incertidumbre, el trabajador llamó a la policía. Minutos después, un oficial se presentó en el lugar. El administrador informó que en el contrato de arrendamiento el nombre registrado no era el de Rachel, sino el de un hombre. Resultó que cuando ella llegó a Columbus había alquilado el departamento junto a su pareja. Aunque la relación terminó tiempo después, el contrato seguía a nombre de él, por lo que era necesaria su autorización para ingresar. El administrador lo contactó al número que aparecía en los registros, y tras explicarle la situación, el hombre aceptó. Con ello, se abrió la puerta del departamento utilizando la llave maestra. El oficial, acompañado por el compañero de trabajo, recorrió el lugar con cautela. A simple vista, nada parecía fuera de lo normal. No había signos de violencia, ni manchas, ni objetos desordenados. Todo transmitía la impresión de que Rachel acababa de salir y que en cualquier momento podría volver. Solo la vela, aún encendida en medio de la mesa, mantenía esa atmósfera inquietante que contradecía la aparente calma del entorno. El hallazgo sumió a todos en una sensación de desconcierto. Aquella ausencia inexplicable de pistas concretas abría un sinfín de preguntas. ¿Dónde estaba Rachel? ¿Qué había ocurrido tras aquella llamada con su madre? Era evidente que algo extraño había sucedido, aunque todavía no se alcanzaba a vislumbrar la magnitud de lo que se ocultaba detrás de aquella puerta. Mientras tanto, entre sus colegas y conocidos comenzaba a crecer una inquietud colectiva. Rachel no era una persona de desaparecer sin avisar. Siempre había mantenido una rutina estable, con llamadas constantes a su familia y un círculo social sólido. Cada minuto que pasaba sin noticias aumentaba el presentimiento de que aquella no era una ausencia voluntaria. El detalle de la vela, aparentemente insignificante, se convirtió en el símbolo de una anomalía inquietante. Una llama encendida en la soledad de un departamento vacío, una señal mínima que despertaba preguntas perturbadoras. Los oficiales y el compañero sabían que debían actuar con rapidez, pues cada hora perdida reducía las posibilidades de encontrar a Rachel con vida. Tras la primera inspección, los oficiales abandonaron el lugar y el administrador volvió a cerrar la puerta con su llave maestra. Poco después, la noticia de la desaparición de Rachel llegó a oídos de Jonathan, el amigo en cuya casa ella había celebrado su cumpleaños. Fue el jefe de la funeraria quien lo llamó para informarle que la joven no se había presentado al trabajo y que, además, no había señales de ella en su departamento. Alarmado por lo que escuchaba, Jonathan decidió acudir personalmente al complejo donde vivía Rachel. Al llegar, llamó a la puerta en repetidas ocasiones y trató de asomarse por las ventanas, pero no obtuvo respuesta alguna. Lo inquietante era que el auto de Rachel se encontraba estacionado allí, aunque no en su lugar habitual frente al departamento, sino en una esquina apartada. En esos complejos cada residente tiene un espacio asignado y estacionarse en otro resulta inusual. Aquella anomalía le pareció una señal de que algo no estaba bien.
Si el vehículo estaba allí, significaba que Rachel no podía haberse marchado lejos. Esa certeza multiplicó su angustia. En ese momento, Jonathan vio pasar una patrulla. Sin pensarlo, agitó las manos para llamar la atención de los oficiales. Ellos se detuvieron y escucharon atentamente su relato. Tras valorar la situación, decidieron actuar de inmediato. Llamaron al administrador del complejo y por segunda ocasión en el mismo día, abrió la puerta del departamento. Jonathan, invadido por la urgencia, subió directamente al segundo piso, mientras los agentes comenzaban a revisar la sala en la planta baja. Pasaron apenas unos segundos cuando un grito desgarrador proveniente del piso superior estremeció a todos. Los oficiales corrieron escaleras arriba y lo encontraron frente a la puerta del closet en la habitación de Rachel. Dentro, yacía su cuerpo. Estaba parcialmente cubierto con una manta, la cabeza envuelta con una camisa y, alrededor de su cuello, otra prenda de vestir atada a la manija interior del closet. La escena era escalofriante. Los agentes llamaron de inmediato a la unidad forense. Al llegar, los especialistas observaron que no había signos de allanamiento ni de pelea en el resto del departamento. Todo parecía normal, excepto por aquel closet convertido en un macabro escondite. Sobre el suelo de la sala encontraron la bolsa de Rachel. Dentro hallaron un recibo de comida rápida y restos de un platillo a medio consumir. Esto les llevó a concluir que ella había sido atacada poco después de llegar a casa con su cena. La falta de dinero y tarjetas bancarias reforzaba la teoría de que su agresor había tomado las pertenencias tras consumar el crimen. Al inspeccionar con mayor detalle la recámara, los peritos descubrieron una gran mancha oscura en la alfombra, junto a la cama. Era sangre, prueba indiscutible de la violencia a la que había sido sometida. El horror creció cuando retiraron la manta que cubría el cuerpo. Rachel estaba casi completamente desnuda. Bajo la tela atada a su cuello había un cable eléctrico apretado, que se extendía desde un punto del cuarto hasta el closet. Sus manos y pies estaban amarrados con jirones de tela, y en la boca le habían introducido un trozo de ropa a manera de mordaza. Bajo su cuerpo, los investigadores hallaron otras evidencias que apuntaban a un ataque planificado y brutal. Todo indicaba que Rachel había enfrentado sus últimos momentos atrapada, privada de cualquier posibilidad de defensa. La crudeza de la escena hablaba de un acto cargado de violencia y de un ensañamiento aterrador. El hallazgo sacudió a la comunidad entera. Rachel, una joven llena de proyectos, había sido arrebatada de la forma más cruel, en el mismo lugar donde buscaba construir su futuro. Para los investigadores, cada detalle de esa escena se convertía en una pieza de un rompecabezas que debían resolver. El misterio no solo giraba en torno a quien la había asesinado, sino también a cómo aquel crimen había podido ocurrir sin dejar apenas rastros en un departamento que parecía inalterado. La tensión crecía a medida que los forenses recogían pruebas. Afuera, Jonathan permanecía devastado, incapaz de borrar de su mente la imagen que había encontrado. El crimen de Rachel estaba lejos de ser un caso ordinario. Era un rompecabezas marcado por la brutalidad y el silencio, un desafío para la justicia y un recordatorio sombrío de que el peligro puede acechar incluso en los lugares más cotidianos. Debajo del cuerpo de Rachel, los peritos encontraron su ropa interior. El examen médico forense reveló que había sufrido una herida punzante en el cuello y, además, había sido estrangulada con un cable. Los expertos confirmaron también que fue víctima de agresión sexual y lograron obtener una muestra de semen del atacante, la cual fue enviada al laboratorio para elaborar un perfil genético. Mientras los especialistas buscaban más rastros en su departamento y en su automóvil, los investigadores comenzaron a interrogar a familiares y personas cercanas. El primero en declarar fue John, el hermano menor, quien viajó de inmediato a Columbus tras recibir la llamada que le anunciaba la tragedia. Él compartió con la policía detalles inquietantes sobre lo que su hermana le había confesado semanas antes de su muerte. Según relató, Rachel le había mencionado un comportamiento extraño por parte de Jonathan, el mismo amigo que más tarde descubriría su cadáver. En una ocasión, estando con un grupo de amistades, ella sintió que Jonathan le prestaba una atención excesiva, algo que le incomodó profundamente, sobre todo porque él estaba casado. Rachel incluso le había dicho a su hermano que la situación le parecía rara, aunque nunca volvió a tocar el tema después de aquella conversación. John también señaló que su hermana le había comentado acerca de un vecino del complejo habitacional que se comportaba de manera sospechosa. Rachel no dio un nombre ni explicó a detalle qué había ocurrido, pero dejó claro que el sujeto le generaba desconfianza. Aquella información abrió nuevas líneas de investigación. Los detectives se dirigieron primero hacia Jonathan. Al ser interrogado, él negó haber tenido sentimientos románticos por Rachel y aseguró que no tenía nada que ver con el crimen. Explicó que la noche de la desaparición estaba con su esposa,
quien confirmó su coartada. Aún así, los investigadores no lo descartaron de inmediato como sospechoso, ya que les resultaba extraño que, al ingresar al departamento, se dirigiera directamente a la habitación de Rachel y abriera el closet donde se hallaba el cuerpo. Además, había tocado tanto la puerta como a la víctima, alterando una posible escena del crimen. Jonathan respondió que no comprendió al instante que Rachel estaba muerta y que su reacción fue intentar ayudarla. La policía también buscó al exnovio de Rachel, quien aún conservaba una copia de la llave del departamento. Sin embargo, sus movimientos lo situaban en otra ciudad el día del asesinato, lo que debilitaba cualquier sospecha en su contra. Ante la falta de pruebas sólidas contra ambos hombres, los investigadores decidieron abrir nuevas vías de búsqueda. Fue así como contactaron al banco de Rachel para revisar la actividad de sus cuentas. Al analizar los registros, surgió un dato perturbador. El 28 de enero, a las 21:43 horas, la tarjeta de Rachel había sido utilizada en un cajero automático de una tienda de abarrotes. Los detectives estaban convencidos de que para ese momento la joven ya no podía estar con vida. Esa operación no solo confirmaba el robo de sus pertenencias, sino que también podía ser la clave para identificar al responsable. De inmediato se trasladaron al establecimiento y solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. Las imágenes fueron reveladoras. Se observaba el vehículo de Rachel estacionándose en el lugar, pero no fue ella quien descendió. Desde el asiento del copiloto salió un hombre desconocido. Caminó directo al cajero automático, introdujo la tarjeta de Rachel y retiró efectivo, actuando con aparente calma y sin mostrar temor de ser descubierto. Esa escena reforzaba la hipótesis de que el asesinato no había sido un simple arrebato pasional, sino un crimen premeditado con el objetivo de someterla y después lucrar con sus pertenencias. La figura de aquel sujeto anónimo, captada por la cámara, se convirtió en la primera pista tangible que podía guiar a los investigadores hacia la verdad. Los agentes sabían que, de confirmarse el vínculo entre ese hombre y la escena del crimen, estarían frente al inicio de la resolución de un caso que hasta entonces parecía envuelto en sombras. Sin embargo, también eran conscientes de que cada paso debía manejarse con extrema cautela, pues cualquier error podía poner en riesgo la posibilidad de llevar al culpable ante la justicia. El hombre retiró el dinero y volvió al automóvil. La calidad de la grabación permitía distinguir parcialmente su rostro, aunque no lo suficiente para identificarlo con certeza. Sin embargo, había un detalle revelador. En las imágenes se observaba claramente que otra persona permanecía en el asiento del conductor. Solo se veía su mano, pero era evidencia suficiente de que el sospechoso no actuaba solo. Esa misma noche la tarjeta de Rachel fue utilizada en varios cajeros más. En cada ocasión, el mismo hombre descendía de su vehículo, retiraba dinero y regresaba al coche, donde lo esperaba el conductor oculto. Durante los días siguientes, la situación se repitió. Pequeños retiros en distintos puntos de la ciudad, una estrategia clara para no levantar sospechas con movimientos grandes de efectivo. Los investigadores decidieron volver al supermercado donde se había captado la primera transacción. Imprimieron la fotografía del sujeto que aparecía en las cámaras y se la mostraron al encargado del lugar. Para sorpresa de todos, el trabajador reconoció al hombre de inmediato y hasta les dio un nombre. Se trataba de Anthony, un indigente que solía frecuentar el estacionamiento del comercio. Dado que carecía de domicilio fijo, la policía optó por esperar a que regresara al mismo sitio. Pidieron al encargado que los contactara en cuanto lo viera de nuevo. El 8 de febrero, la llamada llegó. El encargado avisó que Anthony estaba en la zona y de inmediato los oficiales acudieron para arrestarlo. En el interrogatorio, Anthony ofreció una versión que desconcertó a los investigadores. Dijo que la noche del 28 de enero estaba sentado cerca del supermercado cuando se le acercó un hombre desconocido. Este lo llamó y le contó que acababa de terminar con su novia y que ella intentaba robarle dinero. Según Anthony, el sujeto le pidió ayuda para sacar efectivo de la tarjeta de la joven, le dio el número secreto y le prometió pagarle una noche en un hotel a cambio del favor. El indigente aceptó y retiró los primeros billetes, aunque el cajero solo le entregó $40 en lugar de los 2,000 que le habían solicitado. Después, el hombre condujo el auto de Rachel por diferentes puntos de la ciudad, deteniéndose en otros cajeros para intentar nuevas transacciones. Anthony retiró cantidades pequeñas en cada lugar, sumando aproximadamente $400, además de comprar cigarrillos y artículos baratos. Al terminar, el desconocido lo dejó nuevamente en el supermercado y desapareció para siempre. Anthony insistió en que todo ocurrió exactamente como lo había relatado. Los detectives consideraron que, en efecto, sus palabras podían ser ciertas, pues los videos confirmaban que él nunca ocupó el asiento del conductor del vehículo. Ese detalle coincidía con su versión y lo desligaba,
al menos parcialmente, de la autoría del crimen. Además, brindó una descripción del misterioso hombre, un sujeto afroamericano, de estatura media, cabello corto y con un marcado acento sureño. Con esta nueva pista, la investigación tomó un rumbo decisivo. Los agentes recopilaron más grabaciones de seguridad en las distintas ubicaciones donde se realizaron retiros. En cada una de ellas se repetía la misma figura, el indigente realizando las operaciones, siempre acompañado por ese conductor en las sombras. Gracias a la combinación de testimonios y videos, la silueta de un posible asesino comenzaba a tomar forma ante los ojos de la justicia. La tensión en el departamento de policía aumentaba. Los investigadores comprendían que cada minuto que pasaba jugaba a favor del verdadero criminal. Tenían, al fin, un retrato inicial, un hombre sin nombre, oculto tras el volante del coche de Rachel, manipulando a un vagabundo para borrar sus huellas. El reto ahora era localizarlo antes de que desapareciera por completo entre las calles de la ciudad. Una de las cámaras de seguridad en un cajero automático ofreció una nueva pista. Aunque el hombre trataba de cubrirse el rostro con las manos, los investigadores descubrieron algo inesperado. Dentro del auto se alcanzaba a distinguir la silueta de una mujer. En otras grabaciones ella aparecía nuevamente, en ocasiones acompañada por el sospechoso y en otras actuando sola, utilizando la tarjeta de Rachel. Ese hallazgo cambió el rumbo de la investigación. Si el indigente había utilizado la tarjeta únicamente el 28 de enero, ¿quién continuaba retirando dinero en los días siguientes? La respuesta estaba en aquellas imágenes. Los agentes lograron capturar un encuadre nítido del rostro de la mujer, y poco después, alguien la identificó. Se trataba de Debra Parden. Los detectives se dirigieron a su domicilio. Cuando la confrontaron con las pruebas de que había usado la tarjeta bancaria de la víctima, Debra confesó enseguida que la había recibido de su hermano. Él le aseguró que pertenecía a su novia, y ella, sin cuestionar, aceptó. La policía confirmó que el vehículo en el que aparecía con el sospechoso estaba a su nombre. Su hermano era Anthony Parden, un hombre de 50 años con un historial delictivo sumamente oscuro. Los expedientes revelaron que Anthony había estado involucrado en graves delitos desde su adolescencia, con un patrón marcado por la violencia y la reincidencia. Pasó varios años en prisión por crímenes cometidos en su juventud, y tras salir en libertad volvió a delinquir, acumulando condenas que sumaban décadas tras las rejas. En 2006 quedó libre nuevamente, pero pronto fue descubierto trabajando con documentos falsos, lo que lo llevó a recibir otra sentencia. Finalmente, al cumplir su condena, quedó bajo libertad condicional por 20 años, aunque sin un control estricto. En agosto de 2017, apenas unos meses antes de la muerte de Rachel, Anthony ya estaba de regreso en las calles. Su pasado proyectaba la imagen de un hombre extremadamente peligroso, incapaz de rehabilitarse. Ahora, las pruebas lo señalaban directamente en un crimen que estremecía a toda la comunidad. Anthony convenció a un indigente para que lo ayudara a retirar dinero con la tarjeta de Rachel. Horas después regresó al complejo donde vivía la joven, dejó su automóvil estacionado en un lugar distinto al habitual y se dirigió a ver a su pareja. En el juicio, la defensa trató de debilitar las pruebas presentadas. Alegaron que los rastros de ADN encontrados en la escena y el uso de la tarjeta no eran pruebas concluyentes de asesinato. Sin embargo, para los miembros del jurado aquellos argumentos carecían de peso. El cúmulo de evidencias y la brutalidad del caso resultaban imposibles de ignorar. Cuando comprendieron que su cliente enfrentaba la posibilidad de una condena a muerte, los abogados intentaron humanizarlo. Contaron que Anthony había tenido una infancia marcada por el abandono y la violencia. Su madre pasaba largas temporadas en prisión, su padre lo maltrataba físicamente y él creció entre familias adoptivas inestables. Aseguraron también que, en su primer ingreso a prisión, había sido víctima de abusos por parte de otros reclusos, y que un perito psicológico había detectado señales de daño cerebral. Al final del proceso, Anthony habló ante los jurados. Repitió lo dicho por sus abogados sobre su infancia difícil, sus traumas y la supuesta indiferencia de la justicia hacia su situación. Pero en ningún momento mencionó a Rachel, ni mostró el menor indicio de arrepentimiento. Su silencio sobre la víctima lo condenó tanto como las pruebas en su contra. El veredicto fue contundente: culpable. En lugar de la pena de muerte, se le impusieron 2 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional, además de 60 años adicionales por otros delitos relacionados. El fallo aseguraba que Anthony jamás volvería a salir de prisión. Para la familia y los amigos de Rachel, la sentencia fue un alivio parcial. El dolor de perderla jamás desaparecería, pero al menos tenían la certeza de que aquel hombre no volvería a dañar a nadie. En honor a su memoria,
El colegio donde Rachel estudió estableció una beca con su nombre. Con el paso de los años, cientos de estudiantes se han beneficiado de esa ayuda, transformando la tragedia en un legado de esperanza. La historia de Rachel es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo importante que es alzar la voz frente a la injusticia. Su ausencia dejó un vacío inmenso, pero también inspiró un movimiento de solidaridad y de amor que continúa hasta hoy. Cada estudiante becado representa un eco de lo que Rachel pudo haber sido, un símbolo de que su luz aún no se ha apagado. ¿Qué opinas sobre este caso? Comparte tu perspectiva en los comentarios y si este relato te pareció impactante, no olvides dejar tu apoyo con un me gusta. Una joven salió de la oficina para tomar su descanso de comida. Iba a casa, como lo había hecho algunas veces. Pero ese día, nunca regresó. Sus compañeros, preocupados por su ausencia, llamaron a la policía. Lo que los investigadores descubrirían después parecía sacado de una película de terror. Pero era real. Terriblemente real. Y pieza por pieza, lograron desentrañar la verdad. Caroline Vinton nació el 30 de mayo de 1993, en Plainsboro, Nueva Jersey. Vivía ahí con sus padres y su hermana mayor. Desde pequeña, soñaba con conocer el mundo. Tras terminar la preparatoria, estudió en Lafayette College, donde participó en 2 programas internacionales que la llevaron a Japón y Alemania. Durante su carrera, obtuvo 3 licenciaturas: Relaciones Internacionales, Sociología y Antropología. Graduada en 2015, Caroline consiguió un empleo en una empresa de marketing cerca de su ciudad natal. Rentó un departamento en Plainsboro para estar cerca de su familia. Fuera del trabajo, dedicaba su tiempo libre al voluntariado en una liga juvenil y actividades benéficas. En los años siguientes, mantuvo su rutina: trabajar, ayudar a los demás y viajar siempre que podía. El 10 de junio de 2019, Caroline, de 26 años, decidió ir a su casa durante la hora de comida. Planeaba regresar más tarde a la oficina, pero eso nunca ocurrió. Pasaban las horas y no había rastro de ella. Sus compañeros empezaron a inquietarse. Le llamaron, pero nunca contestó. Algo no cuadraba. Caroline no era de las que faltaban al trabajo. Casi nunca salía a comer fuera de la oficina. Era disciplinada, responsable. Ya para el atardecer, la preocupación se volvió angustia. Decidieron llamar a la policía. A las 6 de la tarde, los oficiales llegaron al complejo de departamentos donde vivía Caroline. La puerta estaba entreabierta, y lo que encontraron al entrar, los dejó helados. Caroline yacía en el suelo, rodeada de sangre. Demasiada. No había duda. Estaba muerta. Mientras el médico forense comenzaba con el análisis del cuerpo, los investigadores se pusieron en marcha. Buscaron pruebas, hablaron con los vecinos. Uno de ellos mencionó haber escuchado gritos cerca del mediodía, seguidos de ruidos extraños en el departamento de Caroline, como si alguien estuviera moviendo muebles. Pero nadie vio a personas ajenas al lugar. El edificio no contaba con cámaras de seguridad. Dentro del departamento, las pistas eran escasas. Todo indicaba que el asesino había intentado limpiar la escena con cloro. Probablemente, los ruidos que el vecino escuchó fueron precisamente eso: el asesino tratando de borrar su rastro. Mientras los detectives buscaban grabaciones de cámaras en edificios cercanos y seguían otras líneas de investigación, el forense concluyó la autopsia. Caroline había recibido múltiples golpes en la cabeza, probablemente con los puños. Pero eso no fue todo. También fue apuñalada varias veces en el cuello, con unas tijeras y un desarmador. No hubo signos de abuso sexual. Nada había sido robado. Pero un detalle llamó la atención: las tijeras y el desarmador provenían del propio departamento de Caroline. Ese hecho descartaba las 2 motivaciones más comunes: el robo y la agresión sexual. Esto era algo más personal, más íntimo. La brutalidad del ataque confirmaba esa hipótesis. Quien lo hizo, no solo quería matar. Estaba lleno de furia. La policía entrevistó a familiares y amigos. Nadie podía imaginar que alguien quisiera hacerle daño. Todos la describían como amable, tranquila, sin enemigos. No tenía pareja, ni exparejas problemáticas. Nada apuntaba a un conflicto. Entonces, los detectives hablaron con sus compañeros de trabajo. Y ahí, algo llamó la atención. Ese mismo día, otro empleado se había ausentado durante la hora de comida. Kenneth Saul, de 30 años. Al principio no parecía sospechoso. Pero hubo una coincidencia inquietante: Kenneth tampoco regresó a la oficina hasta mucho más tarde.
Su jefe contó que Kenneth llamó para decir que tenía problemas con su auto y que iba a pasar al taller mecánico. Pero más tarde, el mismo jefe verificó, y Kenneth nunca fue a ese lugar. Otros empleados notaron cosas extrañas también. Cuando volvió a la oficina, Kenneth parecía nervioso. Tenía rasguños en las manos. Y en una conversación casual, hizo una pregunta inquietante. La policía puede arrestar a alguien solo con pruebas circunstanciales. Los detectives no lo dudaron. Decidieron investigar más a fondo. Kenneth era contador, casado, padre de una niña nacida el año anterior, sin antecedentes penales. A simple vista, no parecía el perfil de un asesino, pero las apariencias pueden engañar. A pesar de que Kenneth no encajaba del todo en el perfil de un asesino, los detectives no podían ignorar tantas señales de alerta. Decidieron hablar directamente con él. Kenneth repitió la misma versión que había dado a su jefe, que había salido durante la hora de comida para llevar su auto al taller. Pero cuando los investigadores le pidieron algún comprobante, una factura, un ticket, algo, Kenneth no pudo mostrar nada. Nada. Más tarde, cambió su historia. Ahora afirmaba que no había ido al taller. Según él, decidió arreglar el coche por su cuenta en un parque cercano a la oficina. Ese cambio de versión fue suficiente para despertar aún más sospechas. Primero, por el simple hecho de cambiar su relato. Y segundo, porque Kenneth era contador, no mecánico. ¿De verdad alguien así intentaría reparar su auto solo, en medio de un parque? Kenneth siguió negando cualquier participación en el asesinato de Caroline. Y la verdad es que, hasta ese momento, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Pero entonces, apareció algo que cambiaría el rumbo de la investigación. Mientras revisaban grabaciones de seguridad de edificios cercanos, los detectives también analizaron imágenes de la cámara de tablero de una patrulla que había pasado por la zona poco después del mediodía. Y ahí, lo vieron. El auto de Kenneth. La grabación lo ubicaba cerca del complejo de departamentos donde vivía Caroline. Eso contradecía por completo su historia. El parque donde supuestamente había estado estaba a kilómetros de distancia. Era prueba circunstancial, sí, pero reforzaba el caso en su contra. Otra pista surgió del informe forense. Bajo las uñas de Caroline, los expertos encontraron rastros de piel. Había peleado por su vida. Había arañado a su atacante. Kenneth tenía rasguños frescos en las manos. Rasguños que no supo explicar. El problema era que la cantidad de material biológico no era suficiente para obtener un perfil genético completo. Aún así, la policía tomó una muestra de ADN de Kenneth y la envió al laboratorio. El resultado fue inconcluso. No se podía confirmar que fuera su ADN, pero tampoco se le podía descartar. No era prueba definitiva, pero sí era suficiente para mantenerlo en la mira. Para los detectives, ya no había duda, Kenneth era el responsable. Durante semanas siguieron buscando pruebas, pero no encontraron nada nuevo. Finalmente, consultaron con la fiscalía. Juntos concluyeron que toda la evidencia circunstancial podía ser suficiente para sostener el caso en un juicio. 2 meses después del asesinato de Caroline, la policía arrestó a Kenneth y lo envió a la cárcel, en espera de su proceso. Y fue entonces, cuando el caso dio un giro inesperado. En medio de la preparación del juicio, los detectives recibieron una carta. Venía de la cárcel, y la enviaba el compañero de celda de Kenneth. Lo que decía, los dejó sin aliento. Según la carta, Kenneth le había ofrecido $15,000 a cambio de cometer un asesinato una vez que saliera de prisión. El plan era escalofriante y demasiado específico. La víctima debía ser una mujer al azar, de entre 25 y 30 años. El arma, un desarmador y unas tijeras. Debía apuñalarla en el cuello. Y luego, limpiar la escena con cloro. La policía no tardó en creerle al reo, porque en ese momento, los detalles específicos del asesinato de Caroline no se habían hecho públicos. Solo el asesino podía saber con precisión qué armas se usaron y cómo se limpió la escena. Parecía que Kenneth quería fabricar la apariencia de un asesino serial. Otro ataque con las mismas características. Y como él ya estaba tras las rejas cuando ocurriera el segundo crimen, pensaba que la policía lo descartaría como sospechoso. Pero eso no fue todo. Kenneth propuso un segundo plan. Más retorcido aún. Le dijo al recluso que también podía asesinar al detective principal del caso, o a alguna de las personas entrevistadas durante la investigación. Si elegía esta última opción, debía montar la escena para que pareciera un suicidio. Y dejar una nota en el cuerpo. Una confesión falsa.
Un escrito que dijera que esa persona había asesinado a Caroline. El objetivo era claro: sembrar la duda. Hacer que la policía pensara que el verdadero asesino había muerto. Y con eso, liberar a Kenneth. En cuanto al asesinato del detective, no estaba del todo claro qué esperaba lograr con eso. Pero parecía convencido de que, sin el investigador principal, todo el caso se derrumbaría. Y por si fuera poco, también le dio consejos. Instrucciones detalladas sobre cómo evadir a las autoridades después del crimen. Irónicamente, ignorando el hecho de que él mismo había sido arrestado casi de inmediato. El plan era absurdo, infantil. Pero Kenneth hablaba en serio. Creía, firmemente, que todo eso lo sacaría de prisión. Con esta información en mano, la policía le pidió al recluso que usara un micrófono oculto y que volviera a hablar del plan con Kenneth. El recluso aceptó colaborar. Poco tiempo después, los detectives ya tenían a Kenneth grabado, hablando con naturalidad sobre la planeación de múltiples asesinatos. Ese mismo día, el personal del penal registró la celda de Kenneth. Lo que encontraron fue estremecedor: varias notas escritas a mano, confesando el asesinato de Caroline. Su plan era dejar esas notas junto al cuerpo de la supuesta víctima que su compañero de celda debía matar. Así, todo encajaría con la narrativa que Kenneth intentaba construir. Él mismo las había escrito, pensando que nadie se molestaría en comparar la letra. Con eso, no solo entregó más evidencia que lo vinculaba directamente con el crimen de Caroline, sino que también se ganó nuevos cargos por conspiración para cometer asesinato. Y aún así, con todo lo perturbador que se había revelado, había una pregunta que seguía sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Kenneth había matado a Caroline? Pasaron los años. Kenneth permanecía tras las rejas. Y en noviembre de 2022, 3 años después de su arresto, los fiscales tomaron una decisión difícil. A pesar de toda la evidencia circunstancial, aún no tenían una prueba física concluyente, ni una huella, ni un perfil de ADN completo que lo colocara de forma irrefutable en la escena del crimen. Ir a juicio era arriesgado. Así que decidieron ofrecerle un trato. Si Kenneth aceptaba declararse culpable, recibiría una sentencia reducida. Y él aceptó. Fue entonces cuando confesó todo. Dijo que había comenzado a trabajar en la empresa en 2016, 3 años antes del asesinato. Ahí conoció a Caroline. Y con el tiempo, empezó a sentir algo por ella. Algo más que simple atracción. A pesar de estar casado, desarrolló sentimientos románticos. Pero Caroline no estaba interesada. Se lo dejó claro. Muy claro. Kenneth no insistió. No la acosó. No hizo nada evidente. Pero por dentro, algo se fue gestando. Una obsesión. Silenciosa, insidiosa, peligrosa. Mientras todos pensaban que lo había superado, Kenneth comenzó a obsesionarse más y más. Hasta que cruzó una línea. En algún momento, robó en secreto las llaves del departamento de Caroline. Hizo una copia. Y luego, sin que ella se diera cuenta, devolvió el original. Desde entonces, comenzó a entrar en su casa cuando ella no estaba. Por lo general, durante sus descansos del trabajo. Pero no se detuvo ahí. Instaló cámaras ocultas en su departamento. Para poder verla, observarla, seguirla. Y Caroline no tenía idea. Durante meses, Kenneth regresaba constantemente para revisar las cámaras. Hasta que llegó el 10 de junio. Ese día, volvió a entrar. Era la hora de comida. Pensó que Caroline estaría en la oficina. Como siempre. Pero lo que no sabía, era que ese día, ella también había decidido regresar a casa. La sorpresa fue total. Según su confesión, estaba dentro del departamento cuando escuchó la llave girando en la cerradura. Rápidamente se escondió detrás de la puerta. Y cuando Caroline entró, supo que no tenía salida. La atacó. La arrojó al suelo, la golpeó en la cabeza varias veces. Luego, tomó unas tijeras y un desarmador de sus cosas, y comenzó a apuñalarla. En el cuello. Una y otra vez. Cuando la vio muerta, intentó limpiar la escena con cloro. Pero había demasiada sangre. Entonces, recogió todas las cámaras ocultas, salió del departamento, y regresó a la oficina como si nada hubiera pasado. En enero de 2023, Kenneth fue sentenciado a 45 años de prisión por el asesinato de Caroline. Además, recibió 10 años más por conspirar para cometer otro asesinato desde la cárcel. Antes de recibir su condena, dio una última declaración en la corte. Se dirigió a la familia de Caroline. Lo siento todos los días por las decisiones que tomé.
Si hubiera alguna forma de deshacer lo que hice, lo haría sin dudarlo. Me arrepiento profundamente del dolor que les he causado. No hay palabras lo suficientemente grandes para describir las atrocidades que cometí ni la miseria que traje a sus vidas. También pidió perdón a su propia familia, que estaba presente en la sala. Lo siento por cómo soy, y por haberlo ocultado durante toda mi vida. La fachada que construí les impidió ver cualquier señal. Solo puedo imaginar el dolor que les causé al descubrir la verdad. Pero muchos de los involucrados en el caso pusieron en duda la sinceridad de su arrepentimiento. No solo había asesinado brutalmente a Caroline para evitar ser descubierto, sino que además estuvo dispuesto a mandar a matar a personas inocentes, todo con tal de eludir su responsabilidad. Su esposa, ajena por completo a su doble vida, solicitó el divorcio poco después de su arresto. Y a pesar de su supuesto remordimiento, Kenneth presentó una apelación casi de inmediato tras ser sentenciado. Argumentó que parte de la evidencia en su contra había sido obtenida violando sus derechos constitucionales. Pero a finales de 2024, la Corte rechazó su apelación. Determinaron que no había ninguna irregularidad en la investigación. La sentencia original fue ratificada. Hoy, todo indica que Kenneth Saul pasará el resto de su vida en prisión. Comparte tu opinión sobre esta historia en los comentarios. Y si te impactó este caso, no olvides darle me gusta al video. Gracias por ver. Una mujer desapareció sin dejar rastro, desde su propia casa. Lo único que quedó atrás fue una serie de mensajes extraños. La policía inició una investigación, pero durante años, no condujo a ningún lugar. Hasta que los detectives tomaron una decisión inusual, algo que parecía sacado de una película de suspenso. Fue entonces cuando la verdad, tan impactante como perturbadora, salió finalmente a la luz. Lisa Michie nació el 5 de agosto de 1983, en Calgary, Canadá. Desde pequeña mostró una pasión intensa por todo lo relacionado con el arte. A los 4 años comenzó a dibujar, y esa pasión la acompañó durante toda su infancia y juventud. En la preparatoria, descubrió también el amor por la música, al grado de formar una banda con varios de sus amigos. Tras graduarse, Lisa decidió posponer sus estudios universitarios. Necesitaba trabajar para mantenerse, así que comenzó a encadenar distintos empleos de medio tiempo. Fue en uno de esos trabajos, en un restaurante, donde conoció a un hombre llamado Alan. Pronto comenzaron a salir, y con el paso del tiempo, formaron una familia. Tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Finalmente, se mudaron juntos a una casa en una zona tranquila, y se enfocaron en criar a sus hijos. Todo parecía marchar con normalidad, hasta que llegó octubre de 2012. El día 27, Lisa, de 29 años, salió rumbo a su turno nocturno en el hotel donde trabajaba, junto a su madre. Aquella noche, el hotel organizaba una fiesta de Halloween, y madre e hija la disfrutaron mientras atendían el evento. Al terminar su turno, Lisa decidió quedarse a dormir en casa de su mamá, ya que el camino de regreso era largo. A la mañana siguiente, mientras conversaban sobre la fiesta y hacían planes para la semana, el teléfono de Lisa sonó. Tras una breve llamada, le dijo a su madre que tenía que regresar a casa de inmediato. Se despidió, subió a su auto, y se fue. A su madre le pareció extraño, pero no le dio demasiada importancia en ese momento. Sin embargo, en los días siguientes, la preocupación fue creciendo. Lisa no volvió a llamar. Y eso no era normal en ella. Siempre se mantenía en contacto, sin importar qué tan ocupada estuviera. Su madre trató de llamarla varias veces, pero Lisa no contestaba. Al principio pensó que tal vez estaba saturada de trabajo. Pero a medida que pasaban los días y noticias, esa intuición que solo una madre puede tener se convirtió en alarma. Decidió entonces ir hasta su casa para asegurarse de que todo estuviera bien. Pero Lisa no estaba ahí. Quien abrió la puerta fue Alan. Y él, según dijo, tampoco sabía nada de Lisa. Aseguró que el 28 de octubre, un día después de que ella saliera de casa de su madre, discutieron. Según su versión, él salió a comprar cigarrillos, y cuando regresó, Lisa ya no estaba. Pero algo en esa historia no le cuadraba a la madre de Lisa. No podía imaginar que su hija se marchara sin decir una palabra, y mucho menos que abandonara a sus hijos. Entonces, notó algo raro. Mientras hablaba con Alan en el pasillo, vio que el abrigo y las botas de invierno de Lisa seguían ahí, en el closet. Y considerando el frío que hacía, era prácticamente imposible que hubiera salido sin ellos. Fue entonces cuando decidió revisar el resto de la casa. Encontró el collar y la pulsera favorita de Lisa, los que siempre usaba al salir.
Pero su bolso había desaparecido. Antes de que se fuera, Alan le mencionó algo más, que Lisa le había mandado un correo electrónico y que quizá ella debería revisar su bandeja de entrada también. Ya en casa, encendió la computadora, y ahí estaba, un mensaje de Lisa. En él, decía que se sentía cansada y que necesitaba alejarse por un tiempo. Era extraño, pero los correos que vinieron después seguían insistiendo en que todo estaba bien. Durante semanas intercambiaron mensajes, pero sin importar cuántas veces su madre preguntara, Lisa nunca explicó qué había pasado ni dónde estaba. El 16 de noviembre, la madre de Lisa despertó y vio una llamada perdida de su hija. Había entrado a las 2:45 de la madrugada y había dejado un mensaje de voz. Al escuchar su voz sintió un alivio momentáneo, pero al prestar atención a las palabras, ese alivio se transformó en preocupación. Algo no sonaba bien. El mensaje era confuso, desordenado, casi sin sentido. Lisa decía: «Hola, estoy bien. A veces mis semanas se ponen locas, ya sabes, y estuvo tranquilo un tiempo, y de repente pasó esto y en mediodía debería, pero ya regresó y tengo que irme. Te quiero». Nada tenía lógica. ¿De qué hablaba? ¿Quién había regresado? ¿Qué había pasado? La llamada, lejos de calmarla, generó aún más preguntas. Fue en ese momento cuando la madre de Lisa supo que no podía seguir esperando. Fue directamente a la policía. Contó todo lo que había ocurrido, y se inició oficialmente la búsqueda. Los investigadores, tras hablar con la madre, descubrieron algo más. La relación entre Lisa y Alan nunca había sido estable. Desde antes de tener hijos, ya se habían separado y reconciliado varias veces. Tras el nacimiento de los pequeños, las cosas parecieron calmarse, pero con el tiempo, los problemas regresaron. Uno de los motivos de tensión era que Alan nunca logró mantener un trabajo estable, y eso frustraba profundamente a Lisa. Alan nunca logró mantener un trabajo fijo. Saltaba de un empleo temporal a otro, y a veces simplemente no trabajaba. Esa situación dejó a Lisa con toda la carga económica, obligándola a mantener a la familia por su cuenta. Trabajaba en 2 empleos de tiempo completo, mientras criaba a sus hijos. El desgaste físico y emocional empezó a hacer mella. Lisa había empezado a considerar seriamente terminar la relación, pero al final, decidió quedarse. Por los niños. Cuando los detectives interrogaron a Alan, él admitió que la relación había sido complicada. Dijo que, en los últimos años, él y Lisa habían acordado quedarse juntos solo por el bienestar de sus hijos. Según su versión, Lisa había estado viendo a otros hombres de vez en cuando, y aseguró que lo sabía. Sobre su desaparición, insistió en que no tenía idea de dónde podría estar. Afirmó que no le sorprendía tanto que se hubiera ido, pero lo que no lograba entender era cómo había sido capaz de marcharse y dejarlo solo con los niños. La policía revisó la casa de arriba a abajo, pero no encontró ninguna pista sobre lo que podría haber ocurrido. Luego accedieron a la computadora de Lisa, y ahí descubrieron conversaciones con varios hombres, algunos de ellos de otras ciudades. Esto levantó sospechas. ¿Y si Lisa se había ido con uno de ellos? Los investigadores contactaron a esos hombres, pero todos dijeron lo mismo: no la habían visto, no sabían nada de ella. La policía también intentó rastrear la dirección de correo electrónico desde la cual se habían enviado los mensajes a la madre de Lisa, así como el número desde el que llegó el misterioso buzón de voz. Pero ambos intentos resultaron inútiles. No llevaron a ningún lado. Durante los meses siguientes, las autoridades continuaron buscando pistas y difundiendo el caso en los medios de comunicación. Pero el silencio persistía. Ni una sola señal de Lisa. Eventualmente, los correos dejaron de llegar. Y con cada semana que pasaba, la esperanza de su madre se iba apagando. Muy dentro de ella, había una sospecha que no podía ignorar: Alan. Algo no le cuadraba, pero cada vez que lo mencionaba, la policía le repetía lo mismo. No había pruebas que lo vincularan al caso. Mientras tanto, Alan siguió adelante con su vida. Criaba a sus hijos solo, y finalmente consiguió un empleo estable y bien remunerado. Conoció a un hombre que estaba por abrir una agencia de autos y le ofreció un puesto de tiempo completo. La novia de ese hombre comenzó a cuidar a los hijos de Alan de vez en cuando, lo cual le ayudó bastante. Con el tiempo, Alan comenzó a pensar en rehacer su vida sentimental. Y no tardó en tener una oportunidad. Un día, saliendo del trabajo, una mujer perdió el control de su auto por culpa del mal clima, y lo chocó por detrás. Ella le dijo que su compañía aseguradora cubriría los daños, y como gesto de buena voluntad, le regaló un par de boletos para un partido de hockey. Después del accidente, se mantuvieron en contacto,
y Alan empezó a pensar en la posibilidad de comenzar algo serio con ella. Así pasaron 2 años. Parecía que Alan estaba reconstruyendo su vida. Pero Lisa seguía sin aparecer. Sin pistas, sin mensajes. Nada. A principios de diciembre de 2014, exactamente 2 años después de la desaparición de Lisa, Alan viajó por trabajo a otra ciudad junto a 2 compañeros. Mientras estaba allá, recibió una llamada de la policía. Un detective, que acababa de ser asignado al caso, se presentó por teléfono y le dijo algo directo. Creía que Lisa ya no estaba viva. Además, tenían una orden para registrar su casa nuevamente. De hecho, ya estaban en camino. Alan estaba sentado con sus compañeros de trabajo cuando recibió la llamada. Según ellos, su rostro se puso completamente pálido. Colgó, pidió un cigarro, y dijo que necesitaba hablar con ellos. Alan confesó. Dijo que 2 años atrás, él y Lisa habían tenido otra discusión. Ni siquiera recordaba que la había detonado, solo que se salió de control rápidamente. Según él, Lisa tomó un cuchillo de cocina y comenzó a amenazarlo. Dijo que ella gritó que podría mandarlo al hospital, que ya había llamado a la policía, y que la acabaría en prisión. Lo que ocurrió después, según sus palabras, fue un borrón. Afirmó que logró arrebatarle el cuchillo, que la empujó al suelo, y que comenzó a ahorcarla. Cuando se dio cuenta de que estaba muerta, entró en pánico. No sabía qué hacer. Al final, tomó una decisión fría y premeditada, enterró su cuerpo debajo de la casa y fingió que simplemente se había marchado. Tras contar su versión, Alan volteó hacia uno de sus compañeros en busca de consejo. Sabía que ese hombre había pasado por algo similar. En una ocasión, este colega le confesó que, años atrás, había chocado borracho. Su amigo, que iba como pasajero, murió. Para evitar culpas, lo movió al asiento del conductor. Ahora, Alan buscaba en él una salida. Empezó a analizar sus opciones. Pensó en huir. Consideró contratar un abogado que impugnara la orden de cateo. Incluso mencionó la posibilidad de regresar a Calgary y prenderle fuego a la casa. Pero después se corrigió, dijo que un incendio no bastaría, que tendría que hacerla volar por los aires para eliminar cualquier rastro. En el fondo, Alan sabía que el tiempo jugaba en su contra. Cualquier plan era arriesgado. Por eso, llegó a una conclusión: su única opción real era escapar. Los compañeros de trabajo de Alan apoyaron la idea de huir. Él empezó a pensar en posibles destinos, en cómo desaparecer. Pero había algo que no había tomado en cuenta. No tendría la oportunidad de llevar a cabo ninguno de sus planes. Porque aquella llamada del detective no fue simplemente un aviso sobre una orden de cateo. En realidad, era el último paso de una operación cuidadosamente planeada por la policía, una operación que llevaba más de 1 año gestándose. Todo con un único objetivo: hacer que Alan confesara. En 2013, la provincia de Alberta actualizó sus leyes sobre personas desaparecidas, lo que le dio a las autoridades más herramientas legales para profundizar en las investigaciones. Fue justo en ese periodo cuando el caso de Lisa pasó a manos de una nueva división. Y desde el primer momento, pusieron en marcha esas nuevas facultades legales. Una de las primeras acciones fue revisar a fondo la actividad telefónica relacionada con el buzón de voz que Lisa había dejado a su madre. Lo que descubrieron fue inquietante. La llamada provenía de un teléfono prepago, barato, que había estado activo solo durante 1 mes después de la desaparición de Lisa. Durante ese tiempo, se realizaron únicamente 5 llamadas. Una a la madre de Lisa, y las otras 4, a Alan. El problema era que Alan jamás mencionó esas llamadas a la policía. Nunca. Pero lo más alarmante no fue eso. Fue la ubicación desde donde se hicieron las llamadas. Según los registros del proveedor, todas fueron realizadas desde una torre de celular situada cerca de la casa de Lisa y Alan. Y considerando que, para entonces, Lisa supuestamente ya se había ido, ese detalle encendió todas las alarmas. Los investigadores empezaron a escarbar más profundo en la vida de Alan. Revisaron sus movimientos financieros. Y lo que encontraron fue perturbador. El día que Lisa desapareció, Alan hizo una serie de compras muy sospechosas. Un contenedor de plástico grande, cloro, guantes de goma, cemento, una cubeta, tablas de madera y arena para gato. Este último artículo fue especialmente llamativo. Alan era severamente alérgico a los gatos. No había razón lógica para que comprara ese producto. En conjunto, todo apuntaba a una sola cosa: Alan se estaba preparando para deshacerse de un cuerpo. En cuanto al teléfono que supuestamente Lisa había usado,
apareció otra pista. Un cargo hecho con la tarjeta de Alan en Walmart. La tienda había vendido ese mismo modelo de teléfono prepago, idéntico al que se utilizó para las 5 misteriosas llamadas. Y aún con todo esto, la policía no tenía pruebas suficientes para arrestarlo. Necesitaban una de dos cosas, el cuerpo de Lisa o una confesión. Así que idearon un plan arriesgado. Una operación encubierta, cuidadosamente diseñada para meterse en la vida de Alan. El nombre en clave, Aurora. El primer paso fue enviar a una oficial encubierta. La mujer accidentalmente chocó el auto de Alan, lo que derivó en una conversación casual, y eventualmente, en una relación de confianza. Poco tiempo después, ella le presentó a otro oficial encubierto, un hombre que fingía estar por abrir una nueva agencia de autos. Le ofreció a Alan un empleo, y se ganaron su simpatía. Para sostener la mentira, la policía fue más allá. Pusieron en marcha una agencia de autos real. Una fachada completamente funcional. Así, Alan no tendría razones para sospechar. Con el tiempo, se integraron más oficiales encubiertos, todos colocados estratégicamente como empleados del supuesto negocio. Incluso la mujer que cuidaba a los hijos de Alan, también era policía encubierta. Pasaron los meses, y Alan bajó la guardia. Comenzó a confiar en ellos. Fue entonces cuando la policía activó la fase final del plan. Simularon un viaje de trabajo con Alan y 2 de los oficiales encubiertos que fingían ser sus colegas. Durante el viaje, el detective principal lo llamaría para decirle que creían que el cuerpo de Lisa estaba oculto en su casa, y que estaban a punto de registrar la propiedad. El objetivo era claro, tomarlo por sorpresa, hacerlo entrar en pánico, y que confesara frente a quienes ya veía como sus amigos. Y el plan funcionó casi a la perfección. Ambos agentes encubiertos que viajaban con Alan llevaban micrófonos ocultos. Captaron en audio toda la confesión. Poco después, Alan fue arrestado y trasladado de regreso a Calgary. Mientras tanto, un grupo de investigadores se dirigía a su casa para realizar el cateo. Cabe destacar que la policía ya había registrado la vivienda 2 años antes, incluyendo el sótano, pero en aquel momento no detectaron nada anormal. Esta vez era diferente. Ahora sabían qué buscar, y tenían una lista muy clara de compras sospechosas que podrían guiar su inspección. Examinaron el sótano con otra mirada. Y fue en una esquina donde lo vieron, una plataforma de cemento que desentonaba con el resto del lugar. Tenía la misma altura que la tabla de madera que Alan había comprado 2 años atrás. Era evidente que algo estaba escondido ahí. Comenzaron a desmantelar la estructura, y no tardaron en encontrar un espacio oculto debajo. Dentro, un gran contenedor de plástico, relleno con sal y arena para gato. Y sí, dentro del contenedor estaba el cuerpo de Lisa Mitchell. Aunque el cadáver había estado oculto por 2 años, los métodos que Alan había usado para preservarlo y ocultarlo terminaron siendo su perdición. Paradójicamente, la forma en la que Alan almacenó los restos de Lisa ayudó a conservarlos lo suficiente como para que el médico forense pudiera determinar la causa de muerte. Tal como Alan había confesado, Lisa murió por estrangulamiento. Ahora, la policía tenía todo lo necesario para acusarlo formalmente. Pero al revisar su computadora, descubrieron algo más. Alan había hecho una serie de búsquedas en Internet poco tiempo después de la desaparición de Lisa. Investigaba cómo distintos materiales y condiciones afectaban la descomposición de un cuerpo. Pero eso no fue lo más inquietante. Los correos electrónicos que, en teoría, Lisa había enviado a su madre durante el primer mes de su desaparición, también fueron rastreados. Todos salieron desde la computadora de Alan. Y entonces, los detectives dieron con algo verdaderamente perturbador. Alan había instalado software espía en el celular de Lisa. Le permitía escuchar sus llamadas y grabarlas. Fue así como obtuvo el fragmento de audio que luego usó para dejar aquel confuso mensaje de voz. Este hallazgo cambió por completo la narrativa. Sugería que el asesinato no fue un arrebato momentáneo, sino algo planificado. Algo premeditado. Lo cual contradecía directamente lo que Alan había dicho durante su confesión. Aún así, demostrar ante un tribunal que Alan había planeado el asesinato con antelación era extremadamente difícil. Al final, la fiscalía decidió reducir el cargo a homicidio en segundo grado, lo que implicaba una condena menos severa. El abogado de Alan también le recomendó aceptar el acuerdo y declararse culpable. Era la mejor forma de evitar un juicio por asesinato en primer grado. Pero incluso entonces, Alan siguió insistiendo en que actuó en defensa propia. Aseguró que había sido víctima de violencia doméstica durante años.
que Lisa lo había agredido físicamente en múltiples ocasiones. La fiscalía, en cambio, argumentó que Alan había planeado el crimen meticulosamente y que luego dedicó años enteros a encubrirlo. Pero en el juicio, el juez determinó que no había pruebas suficientes para condenarlo por homicidio en segundo grado. Alan fue declarado culpable de homicidio culposo, manslaughter, y condenado a solo 7 años de prisión. La indignación fue inmediata. La fiscalía apeló, y el tribunal les dio la razón. La condena fue revisada y extendida a 10 años en total. Pero incluso ese castigo fue insuficiente para la familia y los seres queridos de Lisa. Lo peor estaba por venir. A pesar de la condena, Alan fue puesto en libertad anticipada tras cumplir solo 5 años. La noticia desató una nueva ola de enojo entre quienes pedían justicia para Lisa. Sin embargo, la libertad le duró poco. Alan violó las condiciones de su libertad condicional y fue devuelto a prisión, donde permaneció hasta su liberación oficial en 2022. Aunque el castigo pareció absurdamente leve, el caso marcó un triunfo notable para las fuerzas del orden. Durante un año entero, un equipo de agentes encubiertos se infiltró en la vida de Alan, ganándose su confianza y llevándolo, paso a paso, hacia una trampa meticulosamente diseñada. Fue ahí donde finalmente confesó el oscuro secreto que había guardado durante años. Después del arresto de Alan, los hijos de Lisa fueron puestos bajo la tutela de su abuela materna, y desde entonces viven con ella.